Vamos a hablar, no, de hecho, fue una larga tramitación. De hecho, partió como una reforma tributaria. Que no había que ponerle reforma tributaria, había que cambiarle el nombre. Claro. Sí. Y termina siendo, claro, una ley de cumplimiento tributario. Claro. Ley de cumplimiento, hay que cumplir la ley. Como que hay que cumplir la ley. Debería estar en la fast track de seguridad en ese caso, porque claro, uno entiende que se deben pagar, pero parece que no. Y entrando en vigencia va a ser importante una recaudación equivalente a 4.500 millones de dólares aproximadamente. La ley de cumplimiento, o sea, es una cifra no menor. Sí. Es 1.5% del PIB. Probablemente ustedes han escuchado esta ley de cumplimiento tributario y varias aristas que les ha ido como salpicando y llama la atención. Por ejemplo, está el tema del IVA, que van a tener que pagar los productos que traigan, por ejemplo, de estas plataformas chinas o de Asia para acá. Y también hay un tema del número de transferencias. Sí. Vamos a hablar acerca de esto y sus alrededores con quien es abogado. ¿Se acuerda? También es ex subdirector, como no recordarlo, jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Cristian Vargas está en línea. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. También, qué bueno verlo también. Queremos conocer más sobre esta ley de cumplimiento tributario. Precisamente podríamos partir por lo último que mencionaba, que adelantaba Loreto. El tema de las transferencias, claro, porque se dice que los bancos van a tener que informar impuestos internos con cierto número de transferencias, ¿no? De personas distintas, pero hay algunos límites en cuanto al número de transferencias. Antes, entiendo, era por el monto, ¿no? ¿Qué va a cambiar acá con el tema justamente de las transferencias? Sí, mira, en términos generales, esta ley, como ustedes bien decían recién, se refiere más bien al cumplimiento tributario, o sea, al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, como también al fortalecimiento de mecanismos de control y fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. En eso consiste, no es una ley que modifique el sistema tributario chileno, que modifique los impuestos, que suba los impuestos, sino que se refiere específicamente a mecanismos de control y fiscalización por parte de impuestos internos y también del servicio de aduana, porque contiene normas también aduaneras. Ahora, respecto a lo que tú señalabas, claro, hay, entre otras, nuevas obligaciones para las entidades bancarias y financieras. Entre ellas, una muy importante, que es la que ustedes mencionaban, es que estas entidades deben informar a impuestos internos si una cuenta recibe más de 50 abonos de diferentes personas en un día, en una semana o en un mes, o más de 100 abonos en un semestre. Y esa información es usada, por supuesto, para procesos de fiscalización. Eso es lo que se prevé. O sea, la idea de esto, desde luego, es detectar personas que realizan actividades comerciales, por ejemplo, y que no están regularizadas ante el Servicio de Impuestos Internos y que probablemente no pagan los impuestos debidos, por ejemplo, IVA y los impuestos a la renta. No es que se prohíbe. Muchas personas, por ejemplo, que venden a través de plataformas digitales, claro, o a través de internet, de distintas aplicaciones, podrían verse afectadas por esta norma porque los bancos están obligados a informar a impuestos internos de estos abonos o transferencias que se realizan a sus cuentas bancarias cuando cumplen con esos requisitos que señalaba, número de abonos. Cristian, usted lo expresa en términos de que podrían verse afectados, pero si uno lo plantea en el foco que hace justamente la ley de cumplimiento tributario, que es, deben efectivamente, si es que están haciendo transferencias, si están vendiendo bienes y productos, deben pagar el tributo correspondiente. Tienen que formalizarse. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que, lo que hay detrás de esto, el fundamento es que existe un número tal vez importante, no sabemos bien, digamos, no sé si habrán, yo no conozco estudios que se hayan hecho para determinar así en forma fehaciente cuál es la magnitud del problema, por ejemplo, de evasión tributaria en ese sentido, o sea, personas que no estando formalizadas, ¿cierto?, no han hecho inicio de actividades ante impuestos internos, no han cumplido con esas obligaciones, reciben transferencias, realizan actividades comerciales, pero desde luego esta medida que está en esta ley de modificaciones al Código Tributario, claro, los va a afectar porque los bancos van a tener ahora la obligación de informar a impuestos internos sobre estos abonos. Digo que podría porque eventualmente son personas que tal vez sí cumplen con sus obligaciones tributarias, digamos, las que reciben estos abonos en el número. Emiten una boleta, algún documento tributario.
electrónico. Claro, exactamente. Pero hay un porcentaje probablemente que no, y entonces se van a ver afectados en ese sentido, o sea, que van a tener que regularizarse y van a tener que cumplir con el pago de impuestos correspondientes, ya sea IVA o impuestos a la renta. Y hay una está la obligación entonces asociada a este aspecto de la norma que obliga al banco a informar. ¿Y hay alguna sanción al banco que no informa? Hay sanciones, pero lamentablemente, como en otros temas, las sanciones son relativamente bajas, digamos. Yo creo que ahí hay un problema, porque los bancos, en muchos otros casos que hemos conocido, desde ya el conocido, de conocimiento público, caso del señor Hermosilla, del abogado Hermosilla, los bancos ahí no cumplieron con la información, el deber de informar, por ejemplo, de estas operaciones relacionadas con incluso sumas abultadas de miles de millones de pesos en esas cuentas bancarias. Entonces, bueno, estas cuestiones siempre plantean esos problemas, en definitiva, de si las sanciones aplicables a estas entidades son o no las adecuadas, porque en definitiva tal vez se benefician también de estos movimientos bancarios y eso es más rentable que pagar una multa. O sea, la multa no dice relación con la rentabilidad tal vez que tiene para el negocio bancario. Claro. Sí, de acuerdo. Cristian, nos están llegando muchísimas preguntas bien prácticas, bien concretas, ¿no? Y vamos a abordar otros temas, pero parece que nos vamos a tener que por el tiempo concentrar acá. A ver, nos escribe un auditor, Marcel: soy tesorero de un grupo Scout, recibo transferencias para inscripciones, cuotas y campamentos habituales. ¿Voy a tener problemas? Nos escribió otra auditora que era tesorera del curso de su hijo, que hacen cuota mensual. Entonces nos comentaba que recibía 44 transferencias mensuales. En esos casos, donde no es negocio, donde se organiza un grupo Scout, un curso, un grupo de amigos, por ejemplo, ¿eso qué implicancia va a tener? A ver, lo que pasa es que el banco tiene la obligación, como decíamos, legal de informar. En todos esos casos, cuando se trata de estos abonos, 50 abonos de diferentes personas en un día, semana, un mes o más de 100 abonos en un semestre, tiene la obligación de informar, pero eso sin perjuicio que la persona afectada pueda demostrar que no se trata efectivamente de antiimpuestos internos, si es que es citado a un procedimiento de fiscalización, pueda demostrar que no se trata de una actividad comercial, que son abonos, como dice ahí, ya sea de grupo Scout o de colegios. No se trata de la venta de bienes, de productos o la prestación de servicios por los cuales debería tributar. Pero podría ser citado entonces a impuestos internos. Podría eventualmente ser citado, claro, para explicar o para comprobar de qué se trata efectivamente. Sí. Otro auditor eso es así. Nos pregunta que él vende, por ejemplo, afuera del estadio, que es otro caso bien gráfico, ¿no? Que vende como merchandising a 1.000, a 5.000 y que recibe la transferencia. Esto me imagino que justamente apunta a esa forma, a que se... bueno, apunta a esos casos efectivamente de comercio informal para que puedan regularizarse. O sea, porque esas personas tienen hoy día, desde luego, la obligación de pagar IVA por las ventas que realicen. A menos que no sean habituales, pero si se trata de alguien que vende habitualmente productos fuera del estadio o en la calle, debería en definitiva pagar el IVA. Ahora hay formas de tasar el impuesto que facilita el pago del IVA, ¿no? Cuando se trata de pequeños comerciantes como ellos. ¿Qué aspecto le parece a usted, en honor al tiempo? Tenemos muchísimas preguntas y probablemente si usted guía su opinión hacia lo que le parece más relevante de este proyecto de ley, perdón, de esta ley de cumplimiento tributario. Está aprobada por el Congreso, pero aún no ha sido promulgada. O sea, no ha sido publicada en el diario oficial, no ha sido promulgada por el Ejecutivo, por el Gobierno, por el Presidente de la República, porque está en un trámite en el Tribunal Constitucional. Preventivo, pero creo que probablemente va a ser publicada en el diario oficial y va a ser ley prontamente, ¿no? Se espera que en el curso del mes. Mira, hay varias normas, en general se trata de normas procedimentales, pero hay algunas que dicen relación o que tienen que ver con ciertos beneficios también a contribuyentes. Por ejemplo, hay una medida que está dentro de las normas transitorias de la ley que se refiere a la posibilidad de declarar impuestos con una tasa menor de 12%, un impuesto sustitutivo,
para contribuyentes que tengan inversiones en el exterior y que no hayan declarado sus impuestos, la rentabilidad de esas inversiones. Repatriación de capitales. Es una repatriación de capitales. Ya han habido estas normas varias veces antes, desde el año 2014 hubo una muy importante ahí. Son normas que tienen que ver o que buscan recaudar, en el fondo, recaudar dinero para el fisco. Entonces, le dicen a las personas que tienen inversiones en el extranjero y que no han declarado los impuestos correspondientes a esas inversiones, o que tengan bienes en el extranjero y que tampoco hayan declarado, digamos, esos bienes que han adquirido en el extranjero, o que no han pagado impuestos en relación con ellos, puedan en definitiva pagar un impuesto con una tasa menor, de 12%. Y eso hasta noviembre, ¿no? Se entiende que se cumplen todas las obligaciones tributarias adeudadas. Es como una especie de perdonazo, como se dice, ¿eh? Una especie de amnistía en relación con obligaciones tributarias incumplidas. Pero el fin que tiene, desde luego, para el Estado es recaudar. Por eso se hacen estas normas. Recordemos que la reforma tributaria del año 2014 se contemplaba una norma similar y con una tasa menor, incluso del 8%. Ahora esta repatriación de bienes o rentas que no han sido declarados tendrían un impuesto sustitutivo de una tasa del 12%. Entonces, bueno, ahí se espera recaudar una cifra importante de dinero por esta vía. Esa es una medida que tiene importancia para muchos contribuyentes probablemente, y además hay un plazo reducido para acogerse a ella durante el mes de noviembre, hasta el último día hábil de noviembre. Claro. Entonces, una vez que la ley se publique, bueno, los contribuyentes que están en esta situación y que tienen interés en regularizar esas rentas o esos bienes que tienen en el exterior y su rentabilidad, van a poder hacerlo presentando una solicitud al Servicio de Impuestos Internos. Y la otra medida que también puede ser interesante para muchos contribuyentes es que se permite que la terminación anticipada de juicios tributarios. Y pueden pagando solamente el capital adeudado sin intereses ni multas devengadas. Esa también puede ser para muchos contribuyentes una situación de alivio. Porque, salida alternativa, un poco, ¿no? Una alternativa cuando están enfrentados, cuando tienen una controversia judicial con el Servicio de Impuestos Internos y la cantidad correspondiente a intereses y multas suele ser elevado en relación con el capital de la deuda. A veces alcanza hasta el 80% de la deuda, es intereses y multas. Claro, justamente. Entonces, también es una alternativa que puede ser interesante para algunos contribuyentes que se encuentran en esas situaciones. Parte de estas novedades que queríamos comentar también con usted, Cristian Vargas, es abogado y ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Sin duda, se nos quedaron muchas preguntas, así que vamos a volver a conversar, sin duda. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Todo. Gracias. Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias. Que esté muy bien.